Buenas, 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 gente bonita, bienvenidos a su canal de Consejos para Escritores. Yo soy Lorena Amquie, escritora, asesora editorial y cumpleañera. Ayer cumplí años, estaba a punto de hacer un directo para celebrar mi cumpleaños, pero al final se hizo demasiado tarde y ya no hubo momento para hacerlo, pero sí, ayer fue mi cumpleaños, felicítenme. Muchas gracias. Hoy estoy aquí para decirte 3 razones por las que tus cuentos no funcionan. Claro, puede haber muchas más, pero en mi experiencia y últimamente también trabajando con la antología y leyendo más cuentos de clientes me he dado cuenta que hay 3 errores que se repiten un montón y que tal vez no les habías puesto atención. 3 razones por las que tus cuentos no funcionan. La primera tiene que ver con la contundencia. Un cuento tiene que ser contundente, tiene que dejar al lector cimbrado, tiene que moverle en algo, tiene que decir algo rápido y de manera eficaz. Obviamente el rápido es relativo, no todos los cuentos son muy breves, puede haber cuentos de hasta 20, 30 páginas, pero no son una novela. Los cuentos no son una novela. Ese es el siguiente punto, pero bueno, la contundencia tiene que ver con tomar en cuenta que tienes al lector contigo por un momento más corto de lo que tienes a un lector de novela. Con la novela hay altibajos, o sea, uno tiene derecho a tener etapas de más latencia, la acción baja, la acción sube, hay transiciones, etc. Y el lector se queda contigo porque está interesado en los personajes y en qué le va a ocurrir a esos personajes. Está interesado en una trama larga, está involucrado, está comprometido. O sea, una novela es una relación a largo plazo en la que sobre todo te importa el desarrollo de los personajes. Un cuento es más una relación fugaz de una noche y entonces tienes que dar todo en esa noche porque no va a haber más oportunidades ni más chances de volver a intentarlo o de volver a decir o de explicar. Tienes que dar todo en esa extensión corta de tiempo, bueno, de longitud del texto, ¿no? Entonces hay que ser muy contundentes. Muchos cuentos tienen buenas ideas, pero ya sea por el lenguaje o por cómo eligen la estructura o por distintas razones, no llegan a ser intensos, tienen el volumen bajo o son tibios. Tú tienes la oportunidad de atrapar a un lector y entonces tienes que hacerlo muy rápido en un cuento y tienes que ser muy contundente con lo que tienes que decir, por lo cual cada palabra cuenta, mucho más que en una novela, cada palabra cuenta, cada palabra tiene que ser la palabra exacta. En la novela puede ser que los lectores te den chance de tener páginas un poco más aburridas, de tener capítulos que son más, como ya decía yo, de transición, de tener descripciones de los escenarios. En los cuentos todo esto tiene que ser muy sintético y es muy importante que vayas al grano pronto, que el lector sepa pronto de qué va y esté involucrado desde el principio. ¿Con qué tiene que estar involucrado? Con la acción, con la trama. Casi siempre, y obviamente no quiero generalizar, hay cuentos que tratan de personajes, hay muchísimas cosas y además hoy que se está experimentando tanto en todos los géneros hay muchas cosas, pero de nuevo, a nivel general, una novela se trata de un desarrollo de personaje y un cuento se trata de algo que sucedió, un episodio. Entonces hay que ser contundentes, lo cual me lleva a la segunda razón por la que tus cuentos no funcionan, es que son cuentos, no son novelas. Muchos escritores tratan de contar toda una historia larguísima, con toda la vida de un personaje, con todo un desarrollo, con todo un proceso interno, en un cuento, y eso no funciona porque en esa extensión no alcanzamos a tener toda la información y lo que acaba pareciendo es que es un esqueleto de novela que no está desarrollado, que es que tú quisieras contar toda esa historia y entonces solo enumeras las acciones para que quepa en un lugar corto y entonces no funciona. Un cuento es diferente, tiene una estructura diferente, tiene una intencionalidad diferente, tiene que ser mucho más eficiente y contundente. No es una novela. En un cuento no vas a contar toda la vida de alguien, no vas a contar todo el proceso de curación de alguien de un trauma, no vas a contar un viaje larguísimo narrando todos los sitios. No puedes, porque entonces tal vez lo que quieres hacer es contar una novela. Tienes que centrarte en un episodio que sea el episodio importante. Tienes que pensar en cuál es el clímax de la historia que vas a contar y cómo vas a hacer que toda la estructura
favorezca este clímax, favorezca el mensaje. Mensaje no quiero decir moraleja, quiero decir de qué se trata el cuento, ¿no? Cuando digo contundencia no quiere decir que todos los cuentos son de acción y aventuras y en todos muere alguien y todos son... La contundencia tiene que ver con el impacto que logras en el lector. Por ejemplo, en esta antología hemos estado hablando de emociones. Cada cuento tiene una emoción. Y hay historias que no son terriblemente llenas de acción, en donde explotan cosas o muere gente o gente se enamora o se casa. No están pasando cosas gigantescas, pero la emoción que se buscó transmitir está transmitida con mucho cuidado y está muy bien reflejada en el cuento. Y entonces es contundente. Siento lo que el autor quería que yo sintiera. Entonces ahí hay contundencia. Entendí, es un golpe, digamos. El cuento es un golpe, la novela es algo más paulatino. Vamos sembrándole al lector interés en nuestra historia, en nuestros personajes, lo vamos involucrando y lo vamos haciendo sentir, le vamos retorciendo las emociones a lo largo de toda la extensión de nuestra novela, pero en un cuento hay que hacerlo rápido y pronto, y entonces tenemos que elegir muy bien. Lo cual me lleva a la siguiente razón por la que tu cuento puede que no funcione. Porque no estás innovando en nada. ¿Qué quiero decir con esto? Hay cuentos cuya propuesta está en una anécdota muy interesante. Anécdota quiere decir lo que pasa en el cuento, ¿no? No quiero decir que sean anécdotas intrascendentes o cotidianas, sino literalmente lo que ocurre en el cuento puede ser muy original o muy interesante, y entonces ahí está la innovación. Pero muchas veces la innovación en los cuentos también está en cómo lo contamos, en si hay una innovación en voz narrativa, en si hay una innovación en estructura. Así que piensa, si estás contando una historia un poco cliché, no sé, chico y chica se conocen y se enamoran, y ya, ¿no? O un encuentro que va a suceder, pero al final no sucede, como este famoso cuento de Murakami de la chica 100% perfecta, en donde una persona fantasea con la persona perfecta con la que se va a encontrar y pareciera que nunca se la llega a topar en la realidad. ¿Vas a escribir algo así? Vale, pero entonces escríbelo de una manera que por lo menos sea un reto para tu estilo personal, que tenga una estructura distinta, que tenga un tiempo verbal que sea distinto, que juegue con las piezas de la historia, algo así. Pero sin olvidar la claridad. Siempre en la literatura lo más importante, en primer lugar, es que se entienda lo que está ocurriendo. Ya luego jugamos con esto. Pero estas podrían ser algunas de las razones por las que no están funcionando tus cuentos, más allá de que estén muy mal escritos o lo que sea, ya tomando en cuenta que hay una buena idea, pero que algo no acaba de cuajar. Puede ser que sea una de estas tres cosas. O estás extendiéndote demasiado en querer contar demasiado en una extensión normal de cuento, lo cual se queda incompleto y da esta sensación de es que esto es una novela, pero no está desarrollada, es un esqueleto de novela. O tienes el volumen muy bajo y hay que subirle el volumen a las emociones y a la anécdota para ser más contundentes. Hay que ser muy precisos también, o puede ser que no estés innovando suficiente. Espero que este video corto y cumpleañero te dé una guía para hacer esa colección de cuentos quizás, o para contestar algunas preguntas acerca de lo que divide un cuento largo de una novela, por ejemplo. Muchas gracias por escucharme una vez más. Nos seguimos viendo por aquí. Muchísimas gracias a los miembros. Estoy trabajando duro para que pronto tengan acceso a esa antología que ha sido una experiencia maravillosa. Nos vemos pronto.